Buenas noches, soy el pastor Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida. Bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. Estamos muy contentos que usted pueda acompañarnos una vez más. Recuerde que puede también vernos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Vida Ministerios Visión de Fe. Ahí también usted puede encontrar estos estudios si usted lo quiere ver más adelante o si quiere utilizar algún otro dispositivo y YouTube se le hace más fácil. Pero si nos está viendo a través de Facebook también, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Facebook nos da esa ventaja de poder comunicarnos, de poder decir amén, de poder levantar la mano, de poder comentar y saludar a otros hermanos que están conectados. Así que bienvenido de nuevo. La verdad es que es emocionante continuar con este estudio de la palabra del Señor. Estamos viendo la crucifixión, estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y vamos a continuar de una vez. Iniciamos como siempre lo hacemos con una confesión de fe. Le invito a que diga conmigo, ahí donde usted se encuentra, tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Le decía que estamos en el capítulo 23 y en el último estudio hablamos de cómo Jesús era llevado a ese lugar, al lugar de la calavera, al Gólgota, al lugar donde él iba a ser crucificado y cómo dos maleantes más iban con él en el desfile. Era un desfile, hablamos que se hacía lo más largo posible y que iba un pregonero diciendo los delitos por los cuales esta persona iba a morir crucificada, como para hacer un llamado de atención para que otras personas no cometieran estos mismos delitos. Así que vamos a retomar la lectura en el verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, a uno a la derecha y a uno a la izquierda. La verdad es que, como lo comentábamos en el estudio pasado, muy cerca de Jerusalén estaba este lugar, el lugar del Calvario o la calavera, en donde se crucificaban a los criminales, y ahí fue donde Jesús recibió la ejecución de la condena a muerte que había recibido unas horas antes. La verdad es que morir crucificado es, como lo hablamos, una de las formas más dolorosas, lentas y también de alguna forma con mucha vergüenza por el escarnio que se hacía de las personas que eran crucificadas y porque regularmente estaban desnudas. Así que pues esto fue algo muy doloroso para el Señor, y la verdad es que si nosotros pudiéramos ponernos a evaluar o a comparar qué dolor se compararía con una muerte de crucifixión, no lo podemos comparar. Pero bueno, hablamos también un poquito acerca de el shock, de las razones por las cuales moría la gente. Moría asfixiada, moría, le quebraban sus piernas en algún momento para que el peso del cuerpo recayera sobre los brazos y eso hiciera una presión y que la gente muriera. Pero vámonos al momento en donde Jesús ya está en la cruz. Y creo que, si no estoy mal, la última palabra o la última frase que dije en el último estudio fue esa frase maravillosa cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a partir del verso 34. Y dice la palabra: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirándolo. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos.
ese momento, le decía yo hace un rato que de vergüenza, de dolor, de impotencia, de saber que ya todo estaba eh, pasando, todo estaba sucediendo y Jesús estaba sufriendo en ese momento por todos nosotros. Pero cuando Jesús les dice, Padre, perdónalos, esto nos da una lección muy grande, muy hermosa. Y la lección es que el pecado más horrible, el pecado más feo, el pecado más rojo, como el carmesí, como dice el salmista, eh, el pecado que ellos estaban cometiendo de matarlo injustamente, de lastimarlo, de burlarse de él, de jugarse a la suerte, las ropas de Jesús, encontró un perdón. Nosotros la lección que extraemos inmediatamente de este verso es que, hermanos, siempre la misericordia de Dios está allí para nosotros. Que nosotros es incomprensible en nuestro pensar humano, no podemos entender porque nosotros juzgamos muchas veces en base a nuestras fortalezas, no juzgamos en base a nuestras debilidades. Esto creo que ya se los había dicho en algún momento. Entonces, como nosotros no perdonamos, no creemos que alguien pueda perdonar. Como nosotros no olvidamos, creemos que hay personas que no pueden olvidar tampoco. Pero Jesús aquí nos da una muestra que no se puede medir de su amor cuando Él les está diciendo a los que lo están crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El amor de Jesús nunca falla. Incluso hace una promesa de perdón a Dios por sus ejecutores. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús no les dio, podemos decir, no les dijo yo los perdono en ese momento, sino que fue aún más allá. Y le dice, Padre, perdónales. Él oró por ellos. Él intercedió por ellos en ese momento. No fue solo un hecho de decir yo perdono. Es como cuando alguien te hace algo y tú dices, pues lo perdono. Pero ese alguien, si hizo algo, lo va a cosechar sobre tu vida. Pero si tú, en vez de solamente perdonarlo, en vez de solo decirle, yo no perdono en mi corazón, das un paso más como Jesús nos está enseñando en este momento y dices, yo lo perdono, no hay ningún problema, yo lo perdono, pero voy más allá y le digo, Padre, perdónalo, no le tomes en cuenta ese pecado, perdónalo por lo que Él me hizo, perdónalo por lo que Él está haciendo. Hermanos, entonces eso es aún más elevado espiritualmente. Porque quizás podemos perdonar de esta manera, yo lo perdono y que Dios se encargue de él. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo lo perdono, pero ya Dios hará justicia? El verdadero perdón, un perdón de verdad, de verdad, de verdad, es yo lo perdono, pero también intercedo por él y le digo, Dios, no le tomes en cuenta ese pecado, perdónalo. Porque Él no sabe lo que está haciendo. Él no conoce las consecuencias de lo que está haciendo. Por favor, Señor, perdónalo. Y esa es una lección tan linda que el Maestro nos enseña clavado en la cruz en el Calvario. Probablemente Jesús oró de esta forma por sus enemigos a lo largo del ministerio, porque Él vivía lo que predicaba, él vivía lo que enseñaba y seguramente durante su ministerio mucha gente hizo cosas en contra de él. Nosotros lo podemos leer, lo hemos estudiado, lo hemos visto cómo lo acusaban injustamente de muchas cosas. Y quizás Jesús se iba al monte y oraba y decía, Señor, perdona a estos, perdónalos, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos por esto, perdónalos por lo otro. Yo ya los perdoné, pero tú perdónalos. Pero aquí tenemos la oportunidad. Aquí no está Él en un lugar tranquilo, aquí no está Él en el monte, aquí no está Él orando, aquí no está Él retirado en una vigilia, no está retirado en un ayuno. Aquí está sufriendo el mayor de los dolores que alguien podía sufrir. Y en ese momento, Él decide en su corazón interceder por ellos. Muchas veces nosotros, cuando estamos bien,
es fácil perdonar, es fácil hacer algunas cosas. Pero en los momentos más difíciles, en el momento donde hay más cólera, en el momento donde más duele, en el momento donde estás enfrentado a la situación más difícil, decir, perdónalo, 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 yo ya lo perdoné, yo lo suelto, pero tú también perdónalo. Hermano, ahí lo que estamos haciendo es tocando el corazón de Dios, trayendo misericordia sobre la vida de esa persona que nos hizo daño. Pero también nosotros estamos siendo sanados, estamos siendo liberados, estamos soltando cualquier atadura de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de enojo que podamos tener en contra de alguna persona. Cualquier amargura va a ser liberada en ese momento cuando nosotros tomamos esa decisión. El mandamiento que Jesús dio de amar a nuestros enemigos y bendecir a los que los maldicen y hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, capítulo 5, verso 44 del mismo Evangelio de Mateo, se hace una realidad en este momento. Ahí Jesús está haciendo realidad lo que Él había predicado, lo que Él había enseñado, lo trae a la luz. Hermano, ¿para qué aprendemos las cosas si no es para ponerlas por obra? Nosotros tenemos una luz cuando aprendemos de la palabra, nosotros tenemos una luz que viene a nuestra vida, pero de nada nos sirve si nosotros mantenemos la luz escondida. Pero si nosotros sacamos esa luz y alumbra a los que están alrededor nuestro, ellos también van a recibir esa luz. Por lo tanto, lo que aprendemos, por lo tanto, lo que nosotros estamos internando en nuestro corazón, estamos internando en nuestra mente, también tenemos que sacarlo y también tenemos que ponerlo a disposición de los demás. En este caso, el perdón y la intercesión. Jesús también dice, ellos no saben lo que están haciendo. Y pareciera como que Jesús está en este momento reconociendo esa venda, esa ceguera que ellos estaban teniendo en ese momento. Sus enemigos estaban teniendo esa ceguera y pareciera que Jesús, al decir estas palabras, está diciendo, ellos no pueden verlo. Muchas veces la gente no puede ver en la forma que tú miras. La gente no puede ver lo que tú ves. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma que hablamos, en la forma que nos dirigimos a otros. Porque y en un momento lo vamos a ver cuando le dicen, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y muchas veces la gente nos habla y nos dice, ¿cómo estás? Y nosotros por querer actuar en fe, por querer demostrar que somos cristianos, decimos, estoy bien, estoy sano, estoy prosperado. Y no le digo que no lo haga, le digo que lo haga con sabiduría. Porque alguna persona que no ve de la misma forma que usted ve, le puede decir, pero yo no te miro sano, no te miro próspero, yo te miro acabado. Entonces ese Dios que tenés no funciona, porque esas personas no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Tengamos cuidado. Y alguien puede decir, no, es que es para dar testimonio, es que es para... Pero seamos sabios, tengamos sabiduría para nosotros transmitir eso a otras personas. Pues aquí estoy, pasando un proceso, pero sé en quién tengo mi confianza. Sé que algo bueno va a salir de todo esto. Sé que el Señor va a bendecir mi vida. Sé que el Señor me va a prosperar. Sé que el Señor va a traer una sanidad. Sé que esto no se le ha escapado a las manos del Señor nunca. Teníamos muchos años. Yo tengo 4 hermanos. 2 de ellos viven en Estados Unidos, 2 de ellos viven aquí en Guatemala. Y los mayores no nos habíamos reunido en mucho tiempo. Y uno de mis hermanos se puso mal y tuvo una complicación médica y lo fuimos a ver. Gracias a Dios salió bien, se recuperó, ya no estaba en el hospital cuando llegamos, al contrario, estaba muy bien, de muy buen ánimo. Y nos pudimos reunir los cuatro hermanos mayores. Y tuvimos un tiempo muy alegre, nos reímos, fueron 4 días que estuvimos compartiendo juntos, no lo habíamos hecho en varios años. Y qué lindo fue volvernos a reunir de algo que parecía casi una tragedia médica. Surgieron unos días de mucha alegría, de mucha sanidad, de orar juntos, de reírnos juntos, de tener tiempos de reflexión, tiempos de memoria, de ponernos a jugar como cuando éramos niños.
La verdad es que la pasamos muy bien. ¿Por qué? Porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, eh, nos muestra Jesús una forma linda de orar y de bendecir y de interceder por aquellos que, que no ven de la misma forma como la que nosotros vemos. Nosotros en todo momento debemos demostrar amor a las personas, sobre todo aquellas personas que no o que no nos aman o que tienen algo en contra de nosotros, porque vuelvo, como dice la palabra, ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Eso no tiene ningún mérito, pero cuando tú amas a aquel que no te ama, aquel que maldice, aquel que habla mal de ti, pero tú lo perdonas, lo amas e intercedes por él, eso tiene mucho, mucho mérito. Cuando oramos de esta manera por nuestros enemigos, nosotros hacemos vida la promesa del perdón de Dios sobre la vida de ellos. No, no a la persona que nos traicionó, no a la persona, sino que a Dios. Dios está viendo el motivo de nuestra oración, el motivo de nuestro corazón, y esto es bueno. Ellos quizás no se van a arrepentir en ese momento, quizás no vimos que Jesús hiciera esa oración y que los que estaban ahí hubieran dicho, wow, no, bájenlo, bajémoslo, arrepintámonos. No, pero Jesús intercedió por ellos para que en algún momento, cuando ellos escucharan la palabra, ellos pudieran recibir la salvación y arrepentirse de lo que habían hecho. Hay algunas personas que dicen que Caifás en algún momento reflexionó y se dio cuenta de cómo ellos habían sido partícipes para que se cumpliera la promesa del Mesías y que en algún momento, no está comprobado, pues dijeron, wow, hicimos algo que no debimos haber hecho, pero se cumplió la profecía y reconocieron que Jesús era el Mesías. Algunos lo dicen, no es algo que esté comprobado. Pero cuando nosotros hacemos esto, le decía hace un momento, nos liberamos del resentimiento en nuestro corazón y entonces nos mantenemos en una disposición para perdonar. Debiéramos de vivir todos los días de nuestra vida en una disposición de perdón. Pero es que entonces todos se van a aprovechar de mí, entonces todos me van a hacer el mal. No tengas ese pensamiento. Simple y sencillamente ten el pensamiento de que si en algún momento alguien te hace algún daño, tu corazón, para mantenerlo sano, para mantenerlo limpio, para mantenerlo en paz, debe ser un corazón perdonador, un corazón de perdón. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Jesús se despojó de todo para nuestra salvación, incluso de sus vestidos, incluso de su ropa. Él perdió todo. Se hizo pobre por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a tener una riqueza integral en nuestra vida. No le estoy hablando de dinero. Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener la promesa del sustento. Pero también llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. Todo lo que sucedió en ese momento en la cruz, hermano, era para nosotros. Es un regalo para nosotros que Él hizo. En medio de esta demostración de amor tan grande, Él no fue honrado. Muchas veces se honra a las personas que hacen actos de amor, a las personas que hacen una donación muy grande, que hacen una ofrenda muy grande, se les honra, se les da, algunos son más recatados y dicen, mire, yo voy a hacer esto, pero que nadie sepa. Jesús estaba haciendo el regalo más grande para la humanidad entera, pasada, presente y futura, y no fue honrado. Al contrario, dice la palabra que los gobernantes se burlaban de él. Los gobernantes que estaban ahí se burlaban diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Y la pregunta es, ¿lo hubiera podido haber hecho? Claro que sí, por supuesto que él lo hubiera podido haber hecho. Ahora, hay otra pregunta.
¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se salvó a sí mismo si él podía salvar a otros? Los clavos, oye esta frase, los clavos no mantuvieron a Jesús en la cruz. Lo que mantuvo en la cruz a Jesús no fueron los clavos, fue el amor que Él tiene incluso hoy en día por ti. Más que los clavos, lo que mantuvo a Jesús en esa cruz y que hizo que Él no se bajara es el amor que Él tiene por nosotros. Es la misericordia que Él tuvo. Es cuando se cumplió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que nadie se perdiera. Todavía tenemos tiempo para seguir viendo qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos en la cruz. Verso 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo las mismas palabras que le estaban diciendo los otros. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahí le estaba diciendo, si tú de verdad eres el Cristo, bájate, suéltate y de pasada sálvanos a nosotros también. Ahí tienes aquí dos oportunidades de demostrar tu poder. Mire, esa es una tentación, ¿verdad? Definitivamente, pudiéndolo hacer. Pero respondiendo el otro malhechor que estaba también colgado al otro lado, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, le está diciendo así como, ¿cómo es posible que tú en este momento no puedas tener un momento de claridad en tu mente de que estás en el momento de tu condenación, estás recibiendo tu condena, estás aquí colgado en una cruz del Calvario? ¿No te das cuenta de qué es lo que está sucediendo? Quiero leerle una versión que tengo aquí, que es una nueva versión internacional. Dice, ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena, ni aunque sufres lo mismo que Él está sufriendo, no tienes temor de Dios en este momento. Y sigue diciendo, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas son unas palabras muy lindas que Jesús dijo. Porque este hombre está teniendo una conciencia, este hombre está entendiendo de que está allí clavado en esa cruz porque él merece estar clavado en esa cruz. Sin embargo, él también reconoce que Jesús no merece estar clavado en esa cruz. Y le dice al otro, tú y yo tenemos una razón para estar aquí clavados, pero él no tiene ninguna razón para estar aquí. Y entonces hace algo, es un hombre atrevido, es algo que realmente tenemos que aprender de esto. Él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre sí creía que Jesús era quien decía que era. En medio de sus fechorías, en medio de sus andanzas, en medio, yo no sé si él robó, no sé qué hizo, pero le dijo a Jesús, Señor. No a cualquiera se le decía esa palabra. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creyó la promesa de la vida eterna de Jesús. Este hombre quizás era un malhechor, quizás era lo que usted quiera, pero este hombre había escuchado, en algún momento oyó y él creyó en su corazón
Y es un ejemplo tan lindo de que lo que hacemos en la vida trae consecuencias, pero nuestro espíritu, si encuentra un arrepentimiento verdadero, alcanza la salvación. Es una duda que mucha gente se hace, pero aquí está la respuesta. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta otra versión dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usa la misma palabra, le contestó Jesús. Algunas dicen en el reino de los cielos. Con estas palabras Jesús lo que estaba dándole era una confianza, le estaba asegurando. Y qué lindo. Qué lindo, porque ¿cuál es el paraíso? ¿Cuál es el paraíso si no es estar en la misma presencia del Señor? Si no es estar en la misma presencia del Rey. Y él sabía y le dijo, hoy vas a estar conmigo. Este hombre se convirtió en su lecho de muerte. Este hombre transformó su vida solo con enmendarle la plana al otro que estaba ahí. Pero ¿qué hizo este hombre? Reconoció que él había cometido un pecado, o dos o tres, no sé cuántos. Y le dice a Jesús en sus propias palabras, le dice, ten misericordia de mí. Yo sí creo que tú eres el Cristo. Y cuando nosotros decimos esas palabras, cuando nosotros decimos, yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y que te entregaste por mí, y te invito a que seas el Señor, la misma palabra, el Señor de mi vida, que entres en mi corazón para que yo obtenga salvación. Lo que obtenemos es exactamente lo mismo que este hombre obtuvo, salvación y la oportunidad de, cuando partamos de este mundo, vivir en el paraíso juntamente con Dios. Así que aún en el mismo lecho de muerte, una persona puede convertir su vida. No podemos tampoco jugárnosla a decir, yo voy a vivir la vida como yo quiera, y cuando ya sienta que me vaya a morir, me voy a arrepentir de todos mis pecados. No, no funciona así. Definitivamente no funciona así. Sino que nosotros tenemos que estar desde ahora con la convicción de que el Señor Jesús es el Rey de nuestras vidas y nuestro Salvador. Este hombre que confió en Jesús en el último momento va al cielo, va al lugar donde vamos a estar con el Señor. Va a dormir y va a levantarse, como dice la palabra, juntamente con todos los que durmieron antes que nosotros, en el momento en que Jesús venga en gloria y en majestad. Y algunos pueden decir, pero ¿es esto justo? ¿Es esto justo? ¿Realmente? Porque él sí hizo todo lo que quiso en su vida y hasta el día en que iba a morir en el lecho de su muerte obtuvo la salvación. ¿Qué es justo y qué no es justo? ¿Se recuerda usted de aquella parábola de los hombres que fueron contratados, uno en la mañana, uno en la tarde, uno a mediodía y uno en la tarde, y al final se les pagó a todos lo mismo? La misericordia de Dios está al alcance para cualquiera, en cualquier momento. Pero no podemos decir, como se arrepintió en el último momento, no es justo. Yo llevo viviendo una vida de piedad, una vida, tratando de vivir una vida de santidad durante tantos años, y este que vivió su vida mal, ahora se arrepiente antes de morirse y se va al cielo igual que yo. Eso no es justo. Estamos como estos mismos de la parábola que dijeron, ahora sí, en la tarde a mí me van a pagar un montón, porque estos solo vinieron a trabajar una horita y a mí me van a pagar mucho. Y cuando se les pagó lo mismo, todos quedaron con la boca abierta, así como, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque el dueño del campo tiene el derecho de hacer lo que él quiera y de pagar como él quiera a quien él quiera. Nosotros somos nada
para poderle venir a recriminar a Dios. ¿Por qué yo vivo una vida trato de vivir una vida de santidad toda mi vida y voy al mismo lugar donde va este que se arrepintió al morir? Hermano, nosotros no podemos en ningún momento cuestionar la misericordia de Dios. Para nada, no podemos hacerlo. Al contrario, nuestro corazón debe ser un corazón de gracias, Señor, porque tu misericordia aún en el hecho de muerte alcanzó a esta persona. Hay una canción en inglés que acabo de escuchar muy linda. Dice, nosotros somos alguien, pero casi nadie, casi nada. Pero que comprados con la sangre de Cristo somos muy valiosos, con una misión de hablarle a alguien de la persona de Jesús, para que esta persona se pueda, de ser un don nadie también, de ser una nada, se convierta en un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo. Tenemos que entender eso. Tenemos una razón de estar aquí en la tierra, un propósito aquí en la tierra, y es llevar a otros el mensaje del Evangelio, es llevar a otros el mensaje de Jesús. Por eso no es un mérito humano la salvación, es un acto de misericordia, porque nadie merece ser salvo, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios cuando entró el pecado en el mundo. Por eso es la misericordia de Dios. Cuando estemos viviendo con el Señor, nuestra nueva vida va a ser algo diferente, va a ser alegría y nosotros vamos a gozarnos en el Señor. No importa si lo aceptamos a Él cuando teníamos 7, 15, 20, 30, 80 años. Vamos a estar habitando con Él y nosotros nos vamos a llenar de ese gozo viviendo en su presencia. Así que vemos a Jesús en la cruz del Calvario como profeta, como sacerdote, como rey, allí colgado, todavía profetizando, todavía ejerciendo un sacerdocio de perdón, todavía mostrándose como un rey. Qué maravilloso, eso es lindo. Él fue un profeta cuando le profetizó a las hijas de Jerusalén en el mismo capítulo 23, en el verso 28. Les habla a las hijas de Jerusalén. Fue un sacerdote cuando perdonó a estas personas que lo estaban crucificando. Y era un rey cuando con toda la seguridad del mundo le dice a este hombre: tú vas a estar en el reino conmigo, tú vas a estar en el paraíso conmigo. Así que es maravilloso. Vamos a quedarnos hasta aquí. La próxima semana vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero vamos a parar hoy acá y a darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor y la oportunidad de estudiar lo que Él dejó escrito, o mejor dicho, lo que escribieron acerca de Él para testimonio nuestro. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque podemos ver tantas lecciones en esos momentos tan difíciles que tú estabas viviendo. Pero gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque en medio de todo eso que tú estabas viviendo, todavía tuviste el ánimo y el amor de enseñarnos tantas cosas. Te amamos, te bendecimos. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de ser hijos tuyos, de reconocer tu amor, tu misericordia, de hacerte Señor de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Padre Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos. Gracias por estar con nosotros en un estudio más. Estamos ya entrando en la última fase de estos estudios. Ya estamos preparando una nueva serie que va a venir más adelante los días miércoles. Estamos seguros que les va a gustar mucho. Pero gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo domingo le esperamos en nuestros servicios presenciales a las 10 de la mañana, aquí en su casa, en Iglesia Vida, o a través de nuestras diferentes plataformas en YouTube,
o en Facebook a partir de las 10:15 más o menos. Le enviamos un abrazo, que el Señor esté con usted y será hasta la próxima. Adiós, amén.